Buenas noches, hermanitos. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendice, mis hermanos. Pues bueno, vamos a comenzar, mis amados hermanos. Hermanita Carla, ¿nos puede llevar en oración? Sí, hermano Marciano, Gracias. pues vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites en esta noche estudiar sobre tu palabra y estar en comunión con mis hermanos. Señor, te pido que tú seas el que hable a través de mi hermano Marciano y que él sea un instrumento tuyo, mi Señor, para que podamos aprender y no solo aprender, sino también hacer las cosas, Señor Jesús. Bien dice tu palabra que meditemos en ella de día y de noche para poder estar en comunión contigo, Señor. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, por la de sus familias, y por los que están conectados y por los que aún no se conectan, te pido que apresures sus pasos para que se puedan conectar. Gracias por estos estudios y gracias por cada uno de mis hermanos que dispuso su tiempo para poder estar aquí. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Pues mis amados hermanos, es un gusto el estar con ustedes. Nuestro pastor se incorporará en unos minutos. En día de mientras vamos a dar inicio a este hermoso estudio, el cual siempre es edificante en medio de todos y cada uno de nosotros. Y vamos a darle lectura a lo que es la diapositiva. ¿Quién nos apoya en la lectura, mis amados hermanos? Si gusta yo, Adelante, mi hermanita Carmen. dice el punto 1, la rebelión de Seba. Del capítulo 20, versículo 1. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, benjamita, el cual tocó trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David. Seba provoca una nueva división nacional levantándose contra el rey David. David ordena la movilización. Capítulo 20, versículo 4. Y dijo el rey a Amasa: convócame hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. David intenta responder rápidamente a la rebelión, pero Amasa no cumple a tiempo. Punto número 3. Joab asesina a Amasa. En el versículo 10 nos dice: pero Amasa no se cuidó de la espada que estaba en la mano de Joab, y éste lo hirió con ella en el quinto intercostal. Joab traiciona a Amasa y recupera el mando militar con violencia. Punto número 4. Persecución de Seba. Del versículo 14 al 15. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet, Maaca, y vinieron y la sitiaron en Abel, Betet, Maaca. El ejército persigue a Seba hasta una ciudad fortificada, provocando un asedio. La mujer sabia interviene, versículo del 16 al 22. Entonces una mujer sabia dio voces desde la ciudad, y ella respondió: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Una mujer sabia detiene el derramamiento de sangre mediante negociación, salvando su ciudad. Punto número 6. Restableció el orden. Del versículo 23 al 26.
Así estuvo Joab sobre todo el ejército de Israel, y los jefes de la casa de David eran. Se muestra la organización del gobierno y la recuperación de la estabilidad bajo David. Muy amable, mi hermanita Carmen. Muy claro, muy pausado, adecuadamente leído, que es determinante para la comprensión de cualquier texto. Gracias, hermanita Carmen. Y bueno, mis amados hermanos, nos pondremos en contexto respecto a este capítulo 20 del segundo libro de Samuel, en el que se intitula El rey David vuelve a Jerusalén, y vemos como antecedente en el capítulo 19 que después de esa jaloneo por parte de Israel y de Judá en el orden de que por qué los de Israel le reclamaban a Judá, por qué no les habían avisado para que juntos regresasen a Jerusalén con el rey David, se estaba gestando una serie de controversias, dentro de las cuales, de acuerdo al punto 1 de la diapositiva, surge un hombre llamado Seba, ¿verdad? Y que se le consideraba como un hombre perverso. Tenía su origen, era hijo de Bicri, era benjamita. Es muy peculiar la tipología de los benjamitas, eran muy contenciosos generalmente. Seba no fue la excepción. Cuando se habla de él tocó trompeta, se refiere, no tenemos parte con este David, y aún así decía con este hijo de Isaí de manera despectiva, y estaba propiciando de nueva cuenta una división. Y vemos cómo en el acontecer de lo que ya en su momento analizábamos respecto al alcance de ese pecado en el cual David se vio envuelto y el cual fue de alguna manera sentenciado en el sentido de que no se iba a quitar la espada de su casa, no estaba siendo la excepción todavía a estas alturas, con esta rebelión por parte de Seba, que de alguna manera estaba encabezando a los de Israel, a las 11 tribus, y contra la de Judá, en la cual estaba el rey David, estaba encabezando este movimiento, y los motivos o las razones era la perversidad. ¿Qué es la perversidad como tal? Y lo hemos analizado en más de una ocasión. Es aquel sentimiento que se genera en el corazón, siempre en maldad, desde el mismo sentimiento, pensamiento, hasta la concreción del hecho que termina en maldad. Y Seba, pretendiendo ahora dirigirse como un líder rebelde, estaba prácticamente influyendo en estas tribus. Pero yo les pregunto una cosa, mis amados hermanos, ¿qué tanto puede ser el que un hombre puede influir en una cantidad de grupo tal que vendría a ser el 90% de la nación contra el 10% que era Judá, que era donde estaba el rey, de tal manera que tenga esa injerencia o esa influencia? Pues lo que ocurre es que solamente era un descontento que estaba haciéndose manifiesto a través de este líder que surge, y evidentemente todos aquellos que se identifican con el rebelde le van a apoyar. Y solamente tienen un punto de referencia para que, como se dice de manera secular, sea el de la voz cantante el que los dirige, los guíe, pero solamente respaldando lo que ellos en su inconsciente colectivo o en su manera de pensar en general quieren hacer, pero tienen que tener un punto de referencia, una voz que toque trompeta para hacer las cosas. Y esto opera siempre en los amotinamientos, en las rebeldías, en las rebeliones, en el orden de que la mayoría piensa algo en contra del liderazgo y actúa de la manera tal que aquel que se levante y toque trompeta, levante la voz y diga las cosas, se haga. ¿Qué implicaba esto para el rey David? Un reto para consolidar su reino. Y entonces, evidentemente, al darse cuenta de esto, el rey David ordena la movilización, y como acertadamente nuestra hermanita Carmen leía en el punto 2, y dijo el rey a Amasa. Recordemos que Amasa fue el general puesto por David después de que Joab, ¿verdad?,
Esto es una orden en el orden de las deducciones de los estudiosos, toda vez que Joab no respetó el ordenamiento de David respecto a Absalón de que no lo matase. David tuvo su reserva y por eso le quitó la posición a Joab como el general de los ejércitos, se lo da a Amasa. Y Amasa es instruido por el rey para que le reúna en un periodo de 3 días al pueblo de Judá. ¿Qué era lo que veía urgente el rey David? La necesidad de consolidar su reinado y no permitiendo que las cosas volvieran a salirse de control por el liderazgo de un rebelde, por el liderazgo de un perverso ya descrito, ¿verdad? Y esto hay que tener muy presente para que no acontezca ninguna área en la cual todos y cada uno de nosotros podemos reunirnos, congregarnos, y qué mayor claridad que pueda ser en la misma iglesia. Puede haber influencia de alguna persona que vaya en contra de las disposiciones que se establezcan no solo en una congregación, sino en un organismo social, sino en una institución gubernamental, y sea susceptible de ser seguido por aquellos que no lo comparten. El liderazgo tiene la responsabilidad, evidentemente, primero delante de Dios y seguidamente delante del prójimo al cual se le ha puesto por autoridad para gobernar de la manera que Dios ordena, para que esto amaine, para que esto disminuya y para que esto no tenga secuelas más de maneras más trágicas o de maneras lamentables que en las cuales se veía envuelto el rey David con antelación y posteriormente, si no provocaba esta movilización. Hasta estos dos puntos, mis amados hermanos, ¿qué es lo que ustedes opinan, piensan respecto a lo que es la rebelión de Seba y el ordenar David la movilización para consolidar su reino? Me gustaría escucharlos, mis amados hermanos. Pueden participar, así directamente. Ok. Sí, mi hermano Este, Carlos. pues yo opino que la gran influencia de un hombre puede partir a varias personas, ¿no? Hasta una iglesia, una congregación. ¿Cuántas veces hemos visto que, bueno, hay hermanos que empiezan con la murmuración y acaban con la iglesia, ¿no? Empieza con uno y luego con otro y luego con otro y se va expandiendo y acaba la iglesia, ¿no? Sí, Entonces, siento que la influencia de un hombre es mucho. También recordemos, por decir, Hitler también era un buen orador y movilizaba a mucha gente y destruyó a muchos judíos, ¿no? Eh, exacto. y ese punto de manipular, influir en la gente, de verdad mueve y hace que nosotros perdamos campo, ¿no? Porque nosotros somos llamados para estar en comunión, en la iglesia. Bien dice la palabra que si entre nosotros, si tienes algo contra tu hermano, ve y arréglalo, ¿no? Sí, Entonces, aquí veo de Sebas que, bueno, seguimos aparte viendo que se siguen aferrando en lo mismo, ¿no? Dios, o sea, primero querían un rey, ya sí, ponen un rey a David y se siguen aferrando a que, bueno, se unge David, a que no sea David, a que no sea David, y aunque les pasan y les pasan cosas, ellos siguen queriendo quitar a David. Entonces a veces también nos pasa así, ¿no? Bueno, yo en personal, a veces Dios te dice, no, yo te estoy diciendo que es esto y te lo enseña y tú dices, no, es que yo quiero ayudarte, ¿no? Pues siento que Dios no necesita ayuda, yo quiero ayudarte y haces lo que a ti te conviene y al final cuando sale mal, dices, ay Dios, es que ¿por qué no me ayudaste? Pero pues volvemos a lo mismo, no son causas
de tu consecuencia de no obedecer. Entonces yo veo aquí en Seba, pues sí tenía esa como habilidad de mover a la gente, pero siempre Dios respaldó a David. O sea, ¿cuántas veces lo hemos visto que lo libró de Saúl? ¿Sí? Sí, efectivamente. Lo libró de Saúl. ¿Cuántas veces hemos visto que de su propio hijo, y aunque él pecó, reconoció que era un pecador y lo sigue resguardando? Entonces, hay que tener cuidado también porque somos un mismo cuerpo y también, ¿no? O sea, no todo lo puede hacer una misma persona, también necesita ayuda y para eso estamos en la congregación, también para apoyar y no criticar, ¿no? No decir, ay, es que yo viera, no, estamos para decirte apoyo, ¿qué necesitas, no? Sí. Gracias. Gracias, hermanita Carla. Qué tanta influencia, ¿verdad? Efectivamente estaba teniendo Seba en este movimiento. Y bueno, de manera análoga nosotros, qué tanta influencia estamos teniendo en lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Como iglesia, qué tanto influencia estamos teniendo en aquellos a los que podemos llevarles el mensaje, qué tanto estamos influyendo a la hora de que se nos ha encomendado ejercitar la gran comisión, qué tanto estamos influyendo de hablarles de nuestro Salvador al prójimo cercano, al prójimo extenso, tal cual describía nuestra hermanita Carla. Hay quienes están habilitados, tienen el talento para influir, y nosotros, por gracia y misericordia de nuestro Altísimo Señor, ejercitamos dones primeramente para la edificación de la iglesia y seguidamente para el alcance de los perdidos, de los cuales nosotros éramos antes. Y por ese compromiso de amor que fuimos influidos, con el que fuimos influidos, debemos de influir. Es un deber de amor, a contrario sentido, ¿verdad? De aquel que era como Seba, que pensaba desde el inicio y actuaba hasta el final en lo malo. Nosotros, a contrario sentido, como el cuerpo de Cristo, tenemos un deber de amor por aquel que nos salvó, por aquel que nos salva día a día y a cada momento. ¿De qué? De las obras de la carne en el ejercicio de los frutos del Espíritu. Debemos de ser influyentes, mis amados hermanos, como iglesia, de esos frutos del Espíritu, primeramente para dar testimonio de que ese Dios Altísimo se glorifica con nuestro actuar en los frutos del Espíritu y evidentemente como testimonio delante de aquellos que nos rodean. El punto 3 nos habla precisamente de una manera de actuar de Joab. Joab era, como comentábamos, el general de los ejércitos hasta antes de incurrir en esa acción respecto a Absalón, de la cual el rey David pone a Amasa. Amasa desafortunadamente tarda tiempo porque el rey David le dio 3 días y ante esa tardanza, evidentemente que recurre el rey David a otro grupo de personas dentro de las cuales se incorpora Joab. Y evidentemente en el camino a la hora de la lectura del capítulo, vemos que se encuentran con Amasa. Y Joab, actuando en doble intención y de doble moral, se acerca, incluso le acaricia la barba, lo acerca para abrazarlo, pero con la intención de apuñalarlo en el intercostal, de tal manera que lo desangra. Y lo deja tirado, hermanos, lo deja tirado, y todos aquellos, y todavía tiene en torno a sí Joab uno que dice, por amor a David y a Joab, sigamos adelante por Seba, parafraseando. Y solamente hicieron a Amasa desangrándose a un lado para que todos pasaran, y este hombre murió ahí. Y vemos que Joab tenía habilidades y talentos sumamente drásticos. No por nada era el general de los ejércitos, no por nada era un estratega, no por nada era un militar al frente de decenas y de miles, pero también tenía un contraste de personalidad que más adelante tendremos oportunidad, primero nuestro Dios,
de ver en Primera de Reyes, capítulo 2, del verso 28 al 35, ahí habla del desenlace en el cual se ve inmerso Joab y en el término de su vida. Porque, ¿qué creen, hermanos? Ahí le estaba dando la espalda al rey Salomón, al heredero del trono del rey David, en ese pasaje bíblico, pero se verá más adelante. Pero mientras estaba actuando como actuaba. Y recordemos que en su momento le dio muerte también a Abner, que era general del ejército de Israel. También le dio muerte a Absalón, y ahora estaba incurriendo en darle muerte al general puesto por el rey David. ¿Por qué? Porque dijo, este me está reemplazando, yo no voy a permitir que este me reemplace. Y actuó de esa manera, ¿no? Y bueno, se da entonces la persecución de Seba. Y este ejército persigue a Seba hasta una ciudad fortificada, provocando un asedio, un asedio. Pero ¿qué creen? Interviene, se narra aquí en la diapositiva y en el mismo capítulo, interviene una mujer sabia. De verdad, hermanos, que cuán importante es entender que lo que viene de nuestro Dios Altísimo va en función de su soberana voluntad y Él usa los instrumentos adecuados, idóneos, en todas y cada una de las situaciones. Vemos que en esta persecución llegan a esa ciudad fortificada y de esa ciudad fortificada una mujer interviene, una mujer con sabiduría. Entonces una mujer sabia dio voces desde la ciudad y ella respondió, he aquí su cabeza será arrojada. Pero antes de que ella a quien le dijera que la cabeza de Seba iba a ser arrojada, le llama precisamente a, a gritos que le lleven a ella a Joab para hablar personalmente con él. Una mujer toma la determinación de avisorar el asedio por parte del ejército o de los valientes de David que iban atrás de este rebelde, de Seba, y empiezan a, ¿qué creen? Empieza a menoscabar la muralla de esta ciudad fortificada. La mujer hace que le lleven a Joab para hablar con él, y él lo confronta y parafraseando le dice, como que por qué usted está demeritando, como que por qué usted va a derramar sangre inocente por un hombre. ¿Cuál es el problema? No, pues que es un rebelde contra el rey David. Y ella a la hora de confrontarlo en sabiduría y con valentía le dice, pero entonces, si viene tras de uno, ¿por qué acosar, asediar a todo un pueblo? Dice, y Joab asumiendo una postura de doble moral, no, ni se piense eso, porque no lo haré. Y entonces es cuando ocurre que esta mujer le habla al pueblo y el pueblo decide precisamente ajusticiar a Seba y mandarle esa cabeza por el muro a Joab. Vemos aquí entonces dos factores sumamente interesantes, mis amados hermanos. Esa persecución de Seba ya va encabezada por Joab, cuando tenía que ir encabezada por Amasa, pero prevaleció la prepotencia, el orgullo, la arrogancia y la falta de obediencia de Joab. Aunque la causa era ir en pos del rebelde, finalmente el medio que se usó, que fue el desobedecer la autoridad de Amasa, porque aunque el rey David ya había enviado a esta comitiva para que hiciera las cosas, hubiese Joab, si hubiese sido humilde, se hubiera sometido a Amasa, incorporarlo a esa persecución y no atentar contra su vida. Incurrió precisamente en homicidio respecto a Amasa. Esto por consecuencia se traducía a no obedecer la disposición del rey de que el encargado del ejército era Amasa, por un lado. Por otro, en su manera particular de actuar, como esos hijos de Sarbia, porque no solo era Joab, sino también Abisaí, si no mal recuerdo el nombre, su hermano, incluso les llamaban, incluso los confrontó el rey David en un momento, hijos de Sarbia, pues ¿qué tenéis contra mí? Por su manera de actuar, que era impulsiva, que era arrebatada, excelentes militares, pero guerreros, pero actuaban de esa manera. Y entonces vemos que
dentro del orden, el desorden puede propiciar caos. ¿Y a qué yo voy con esto? Ya había una orden específica de ir por el rebelde se estaba escondiendo en medio de una ciudad fortificada, y si no es por esa llamada de atención que el Dios Altísimo eh, permitió a través de la sabiduría de esta mujer y de la confrontación del que era el osado Joab, se hubiese derramado más sangre. No ocurrió tal cosa por gracia del Señor, y evidentemente se concluye la vida de este rebelde que propicia precisamente al punto último un restablecimiento del orden. Pero hermanos, debemos de entender que, por ejemplo, en el caso de Amasa, se retardó. No sabemos las causas, pero hay una realidad. Cuando no se cumple con el cometido, se es reemplazable. Es decir, puede haber sustitución de cada uno de nosotros si no cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Se vio muy claro aquí esta disposición del rey David, no llega a Masa, le cité en 3 días que me reuniera a los de Judá, yo tengo que actuar, mando a este grupo, y entonces vemos ahí cómo él fue de alguna manera hecho relegado por su falta de cumplimiento en cuanto al tiempo y forma de las cosas. Es de pensar, hermanos, que cuando nosotros tenemos una responsabilidad en la cual ya hemos asumido un compromiso, primeramente delante de Dios, seguidamente delante del prójimo, y en este caso del prójimo cercano, que puede ser la propia congregación, el que no cumplamos nos hace ser reemplazables, y no por una actitud de decir no funciona, sino por una actitud de necesidad de sacar las cosas adelante. Era el caso de David. Era una situación apremiante, era una situación de suma urgencia el que él consolidara de nueva cuenta su reino, y evidentemente que Amasa, aunque ya había sido designado por él general de los ejércitos, estaba siendo reemplazable por ese grupo que mandó a su tardanza. ¿Qué nos habla de esto? Nosotros, cuando nuestro sí es un sí, tenemos que ser atentos, diligentes, cumplir con lo que Dios primeramente nos demanda, pero que nos demanda porque nosotros mismos lo ofrecimos. De ahí la importancia de que si nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no. Y alguna vez confrontábamos, ¿y por qué nuestro no tiene que ser un no? ¿Por qué no tiene que ser un sí predominantemente? Evidentemente hay cosas que luego pueden ocurrir de manera de fuerza mayor o de caso fortuito, es decir, cosas que están fuera de nuestro alcance, pero tenemos que atender a cumplir con lo que quedamos en la medida de nuestra posibilidad, de nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque si no viene el devorador, como fue el caso de Joab, que está como león rugiente para ver a quién devora, y evidentemente que va a ser nuestro acusador. No, pues no vino a su compromiso, no vino al compromiso de poner las bancas, no vino al compromiso de dar la lectura, no vino al compromiso de llevar la oración, no vino al compromiso de, hermanos, a nivel de los humanos ser reemplazable es una práctica común, pero Dios nos libre de ser reemplazable a los ojos del Señor. Y es de tener temor reverencial cuando, por gracia y misericordia, Él nos concede el privilegio de servir en su casa y en medio de su cuerpo. Quisiera escuchar la opinión de ustedes, mis amados hermanos. Adelante, ¿eh? Quien quiera participar. Buenas noches, Buenas hermano. noches. Buenas noches, señorita Marce. Sí, Perdón. Pues vemos aquí, ¿no? Que Seba es perverso, que muchas veces, o sea, que aquí provoca, muchas veces provocamos, como dijo Carla y usted, ¿no? La división del pueblo. Y sí, en la iglesia también muchas veces nosotros sí, provocamos esa ruptura. sí. Aquí habla que era un hombre perverso, y sí es cierto, tardó en obedecer lo que le dijo David. Y como usted lo dice, ¿no? Que muchas veces nosotros no cumplimos con los dones que Dios nos da y luego nos reemplazan. Pero también vemos que
que este Joab también ya traía, o sea, tenía, tenía resentimiento porque primero a él le cedieron el lugar. Vemos Sí, también Joab, la astucia de Joab con sí, Amasa. Ujú. sí es. Y pues aquí también vemos a la mujer sabia, ¿no? Que ella Mm, confronta a Joab y le dice que, pues para que no, porque Joab quería pues matar a todo su pueblo y ella lo confronta y le dice que no. Entonces ella así, sí, pero antes ella se pone en las manos de Dios amén, para, así, le avisa a todo su pueblo que lo que maten, porque le dice que la cabeza la va a tener Joab. sí, sí, Entonces, pues sí, sí es bonito este capítulo del 20. Vemos también que cuando este a sus concubinas David ya no se allega a ellas por lo que pasó con este Absalón. Sí, está ah, bien así, hermano. sí, hermanita. Y ahorita que lo toma a colación, vamos precisamente a considerar ese punto también, sí. Y ya ve, Efectivamente, perdón, sí, adelante, hermanita, adelante. ya ve que así hasta que las deja así hasta que se mueran. Ujú. Sí, Entonces vemos aquí pues la división más que nada, ¿no? De Amasa, que también él primero ya se habla a todos que pues que no son ni de David, y él quiere formar ese reinado. Ujú. sí, Seba, sí, efectivamente. Sebas, ajá, Sebas. Pero vemos también, como usted lo dijo, ¿no? Que Joab quiere matarlo. ¿Por qué? Porque pues él quería ese lugar, Sí, pero el de también vemos Hamas. que hubo tres muertos, tres muertes. Mató a Abner, a Así es, Absalón, y ahorita a Amasa. Y así vemos es. que, o sea, que David no le dice nada, pero Dios siempre sí Es toma, justo. toma la... Muy bien, hermanita Marce. Muy bien, muy bien. Gracias, hermanita Marce. ¿Alguien más iba a participar, perdón, ahorita que mi hermanita Marce? Yo, Sí, bueno, adelante, también adelante. aquí podemos ver la envidia, ¿no? Sí, La envidia que tuvo este Joab hacia Amasa. A sí, veces esas situaciones de envidia, rencor hacen que las personas reaccionen de una manera, pues, muy, bueno, una manera errónea sí, que trae consecuencias, ¿no? O sea, en este caso podemos ver que, pues, Joab tenía ya envidia contra Amasa y eso fue, aunque era su primo, no, no le importó y lo acuchilló, ¿no? Entonces, yo creo que Amasa pues también no se imaginó que su propio primo lo iba a matar, ¿no? Entonces aquí vemos que pues él le tenía envidia y pues la envidia puede también detonar muchas cosas. Igual, bueno, me voy al ejemplo, ¿no? De la iglesia. Nosotros podemos, bueno, puedo yo hacer un comentario malo contra un ministerio, pero hay que tener en cuenta que pues yo no estoy, es un ministerio donde Dios puso a la persona. O sea, yo le estoy como diciendo a Dios, ah, no, la persona que tú pusiste no es, ¿no? O sea, sí. él hace falta esto, entonces hay que tener cuidado porque también, es, bueno, yo en la anterior iglesia donde iba, era una iglesia no muy grande, pero sí, mediana. Y se empezó a dispersar con, discusiones entre los miembros de la alabanza. Ah, ya. Tuvieron pelea y así fue como la iglesia de tener, no sé, 110 congregantes, ya nada más tenía dos o tres. Mm, Entonces, también, bueno, es lo que yo veo, ¿no? Aquí, la envidia de Joab hacia su primo Amasa, que lo lleva a matarlo. Y cuántas veces no vemos también a gente que
la envidia se ciega y hace cosas que ya cuando vuelve en sí dice, pero es que yo no, nunca creí hacer eso, ¿no? Y lo hacen. Entonces, la envidia también es muy mala. Gracias. Gracias, hermanita Carla. Realmente Hermano, sí. Adelante, hermanita Carla. pero también tenemos que tener en cuenta, llevando todo esto a la iglesia, que cuando los hermanos toman un ministerio, no solo es tomar un ministerio por tomarlo, también tenemos la responsabilidad de capacitarnos para tal ministerio, porque también Dios nos va a tomar cuentas de que si las cosas no se llevan conforme a la obra que el Señor pide, pues también nos va a pedir cuentas. O sea, tú te diste cuenta y qué hiciste, no hiciste nada. Entonces yo digo que también como hermanos que tienen ministerios o hemos tenido ministerios, yo creo que también tenemos la responsabilidad de cumplir con esos ministerios capacitándonos. Y no es malo pedir consejo ni tratar de que los hermanos que ya han tenido el ministerio pues te asesoren un poquito, porque cada quien tiene su manera diferente de llevarlo, definitivamente. Pero sí podemos tomar consejo de otros hermanos que ya han tenido el ministerio, pues para podernos preparar y poderle entregar al Señor excelencia, porque también el Señor nos va a tomar pues cuenta a nosotros que si te das cuenta que no está bien, ¿y tú qué hiciste? Tú no hiciste nada, no hablaste, no hay, pues el hermano lo trabaja mejor que yo, adelante, no tener envidia ni quererlo quitar yo, sino pues es Dios quien da y es Dios quien quita. Bendito sea Dios. Así es, mi querida hermanita Carmen. Aquí se habla de la mujer sabia que habla con Joab, ¿verdad? Escuchemos Claro. esa sabiduría de los conceptos que cada uno de todos y cada uno de ustedes comparte en este capítulo tan interesante, mis amados hermanos, porque efectivamente la misma palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero si lo enfocamos de otra manera y en sentido negativo, esa palabra que viene de nuestro Dios, acertar las buenas conversaciones fortalecen los buenos resultados. Es decir, aquí estamos precisamente retomando de este edificante estudio, conductas adecuadas que son para nuestra enseñanza, nuestra capacitación y aterrizarlas en nuestro actual vivir. Y muy directamente a nuestra familia nuclear y a la familia espiritual y por extensión a la sociedad. De tal manera que efectivamente, como lo han compartido ustedes, mi hermanita Carla, mi hermanita Marce, mi hermanita Susi, mi hermana Carmen, el no codiciar nos va a eximir de culpabilidad y efectivamente nos va a orientar a ser peldaños de edificación y no piedras de tropiezo. Es menester, es imperativo entender que todos y cada uno de nosotros estamos para sobrellevarnos unos a otros, soportarnos unos a otros y amarnos unos a otros. Aquí, por lo que padeció mucho el rey David, fue por la división de algunos que, como bien se describe desde el capítulo 1, que fue el caso de Seba, era perverso. Nosotros tenemos que erradicar la perversidad que sobra de la carne en el ejercicio de los frutos del Espíritu. Y va en función de que a ese llamado, como acertadamente ustedes observan, que es un ministerio, se haga primeramente en el amor al Señor y en el amor al prójimo. Y evidentemente coadyuvándonos unos a otros y no tropezando unos con otros. Somos llamados a la unidad,
Somos un cuerpo en Cristo y tenemos una cabeza, nuestro Señor, ¿verdad? Y hay una autoridad delegada en el siervo, que es nuestro pastor. Evidentemente debemos de ser un cuerpo cohesionado, alejándonos de la manera antigua de proceder, como ya aquí en este capítulo se nos ha descrito a través de Seba, a través de Joab, a través de Amasa, a través de la mujer sabia que increpa a Joab para evitar que él continúe en esa sede de guerrear, en esa sede de pelear, en esa sede de tomar venganza por su propia cuenta, ¿verdad? Pero vemos ya que nuestro querido pastor ya se está con nosotros. Adelante, mi pastor. Si está nuestro pastor por ahí. No, todavía no. Todavía no. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, y nos vamos ya al punto final, que es el restablecimiento del orden. Es el punto final. Así estuvo Joab sobre todo el ejército después de que hizo esto con Amasa, y los jefes de la casa de David eran, y ahí el rey David ya estableció determinadas posiciones a determinadas personas, y nos habla de que se muestra la reorganización del gobierno y la recuperación de la estabilidad bajo David. Nosotros debemos de entender, en razón de lo que acabamos de comentar, que hay una autoridad puesta por el Señor, y esa autoridad que está puesta, y esto lo vemos precisamente en 1 Corintios 13, la autoridad puesta por el Señor, en el sentido de que está puesta para loar el bien y para castigar el mal, en el orden de que si nosotros estamos siendo beligerantes, es decir, contrarios a la autoridad, estamos incurriendo en rebeldía. Tenemos que sumar para que el propósito de la autoridad sea congruente con lo que Dios está disponiendo. Nosotros tenemos que atender a la autoridad, sí, solo si la autoridad no atenta contra lo que Dios manda. Y estamos hablando de autoridades civiles, autoridades militares y desde luego autoridades eclesiales, hermanos. Así como la mujer sabia increpa a Joab, en esa sabiduría que Dios pone para que sea instrumento de justicia en el actuar de este hombre, que a pesar de haber sido el que usurpó ya el ser general de los ejércitos en ese momento, el Señor dice, a ver, por encima de tu decisión, por encima de tu actuar, atentando y cometiendo homicidio contra Masa, yo te mando este instrumento de justicia para que te confronte y te haga situar en tu realidad, para que ya no sigas guerreando y cometiendo anarquía en medio de lo que se pretende. Es importante, mis amados hermanos, entender que estamos en sujeción a un orden y a una autoridad, que es la del Dios Altísimo, que ha delegado autoridades a nivel humano para que nosotros estemos haciendo lo que nos toca hacer. Es decir, estar orando por las autoridades, y cuando el Señor lo permita, en el amor al Señor y en el amor cuando se trate de una autoridad eclesial, que puede ser un pastor, puede ser un anciano, puede ser un líder, un diácono, puede ser cualquier autoridad puesta, en el amor del Señor hablar y sugerirle las cosas que honren al Padre, ¿verdad? Amén. Estas son las preguntas ya, mis amados hermanos, que vamos a reflexionar. Y le agradeceré a mi hermanita Carmen, conteste la primera, a mi hermanita Carla la segunda y a mi hermanita Susi la tercera. Dice la primera, ¿qué hago cuando surgen voces de división en mi vida, mi familia o mi comunidad? Pues, hermano, yo sí soy de las que me gusta exhortar. Amén, amén, muy bien. Yo sí me gusta exhortar cuando hay cosas así para que queden pues claras y evitar precisamente las divisiones. Pero sí Muy me bien. gusta, perdón, pero yo sí lo hago. Bendito sea Dios.
Muy bien, hermanita, gracias. La segunda, mi hermanita Carla. Sí. Busco la sabiduría para evitar daños mayores como lo hizo la mujer de Abel. Híjole, sí, siento que me hace falta a veces más sabiduría para este, evitar daños mayores. Ha habido veces que pues sí, mi gran bocota me ha ganado Sí, y las consecuencias pues han sido un poco graves. A lo mejor lo hago sin dolo, pero al final es el mismo daño, ¿no? sí, mi Entonces, hermano. siento que me hace falta esa sabiduría, ser más sabia, a lo mejor con lo que voy a decir y pensarlo primero y ya después comunicarlo para poder pues tener esa. Bueno, hay una parte de la Biblia que dice que cuando el justo a mí me diga algo va a ser como, ay, bueno, ahorita se me fue como bálsamo, ¿no? Como un perfume y no sea así como muy duro. O sea, que luego así lo digo, conforme lo pienso, lo digo y ya cuando me doy cuenta, pues, fue así como de, ay, creo que ya la regué. Entonces, sí siento que todavía me hace un poquito de falta ahí y más, creo que más es, o sea, sí, creo que más es en el trabajo. Sí, más es en el trabajo. Hay situaciones que luego, pues sí me desesperan y todo tiene que estar en orden y es, bueno, para mí es así, pero sí, o sea, sí, pero ¿cómo llegaste a este punto? O sea, explícamelo porque ya lo hice Sí, y no me sale. O sea, en cor- lugar de que diga, no sé, a ver, mira, vamos, yo ya lo hice, o sea, como que sí, en cuestión del trabajo me hace falta ser más ligera, más correcto. sabia. Gracias. Gracias, hermanita Carla. Hermanita Susi. Sí, estoy permitiendo que mis decisiones sean guiadas por la ira o la ambición, como Joab, en lugar de por la voluntad de Dios. Híjoles, pues yo creo que también a mí me falta muchísimo todavía pues para llevar esta práctica directamente de que todo sea por la voluntad de Dios, ¿no? Pero yo creo que la ira y la ambición es lo peor que puede haber, y más hablándose de una iglesia, ¿no? O de un lugar que es tan sagrado en el que se pueda prestar este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que pues el mundo está corrompido en todos lados y pues siempre es lo que ha llevado a tantas guerras, la ira y la ambición, el querer tener más. Pero yo creo que descansa uno cuando se hace todo por la voluntad de Dios y que puedes ver que Él siempre te da lo lo que tú necesitas, que, que sabe que con eso eres feliz. Entonces, pues yo sigo trabajando en esto, pero la voluntad de Dios, pues yo creo que siempre va a ser perfecta en todo sentido. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanitas. Alguien que pudiera tomarle precisamente captura para reflexionar estas preguntas, hacérnoslas nosotros, cada uno, y desde luego darle una respuesta, se los voy a agradecer. Así también, hermanitos, pues tendremos la tarea próxima que vamos a considerar es la venganza de los Gabaonitas, es el capítulo 21 de Segunda de Samuel. Lo tomamos en consideración, seguramente ya habrá la oportunidad de publicarlo precisamente por el grupo y le he de agradecer a mi hermanita Carmen si nos lleva en oración por este estudio. Sí. Padre amoroso, Señor mi Dios, te damos gracias por estos bellos momentos, mi Señor, en los que podemos reflexionar en tu palabra y llevarlo, Señor, llevarlo, transportarlo a la iglesia, Señor, a tu casa, para poderlo compartir
con todos los hermanos, mi Señor, y danos un corazón lleno de amor, que sepamos, Señor, realmente discernir lo que tú quieres de cada uno de nosotros, papito hermoso. Gracias porque a través de estos estudios y de la misma pues aclaración que tenemos en cada punto, mi Señor, nos podemos fortalecer como iglesia. Cada comentario, Padre hermoso, edifica cada comentario, mi Señor, y nos hace realmente confrontarnos y situarnos, ver en qué lugar estamos, papito hermoso. Yo sé que tú tienes planes y planes hermosos, por eso pones estos estudios, mi Señor, por eso nos haces reflexionar. ¿Quién mejor que tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros? Y gracias, mi Señor, porque a través de tu palabra podemos pues confrontarnos y vernos en qué lugar estamos, qué posición es la que realmente tenemos dentro de tu casa, dentro del templo, mi Señor, y como iglesia también. Ciertamente, como dice el hermano, debemos amarnos los unos a los otros y debemos soportarnos los unos a los otros, mi Señor. Permite, Padre hermoso, que en tu iglesia existe esa comunión. Así sea. Amarnos y soportarnos, mi Señor. Yo creo que todo lo hace el amor. Amén. Todo lo puede edificar el amor, mi Señor, por más malos que seamos, cuando nos damos cuenta de ese gran amor que tú nos entregaste, pues no podemos más que hacer lo mismo, mi Señor, amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es el de enfrente, el de atrás, el de la derecha, el de la izquierda. Esos son nuestros prójimos. No escogemos, Señor, no escogemos al prójimo. El prójimo es el inmediato, el que está a un lado de nosotros. Entonces, gracias, Señor. Gracias porque nos haces entender tu palabra, papito hermoso, y transforma nuestro corazón, quita todo aquello que nos sirve, todo aquello que nos estorba. Sí, Señor. Cualquier tropiezo, quítalo, mi Señor, quítalo. Y transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Y ya es que nos muerdamos, mi Señor, cada vez que hablemos cosas que no debemos hablar, pues haz que nos muerdamos y eso nos va a hacer entender que calla boca, no hables. Gracias, papito hermoso, nuevamente. Danos un sueño reparador esta noche, mi Señor, y gracias por la vida de mi hermano Marciano, que está siempre dispuesto a compartir tu palabra. Gracias, mi Señor. Dales un sueño reparador a todos mis hermanos y renueva nuestras fuerzas para mañana, papito hermoso. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita Karen. Pues mis amados hermanos, ha sido un gusto el compartir con ustedes este hermoso estudio. Que pasen una linda noche, Dios les bendiga y les dé un descanso reparador. Igualmente a todos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Dios los bendiga. Gracias, bendiciones. Buenas Bien. noches.